Hoy vamos a tener nuestra clase de desarrollo cerebral infantil y los principales signos de alarma cuando los procesos de desarrollo no se encuentran de la mejor manera. Es por eso entonces que vamos a revisar hoy cómo se produce el desarrollo cerebral y los signos de alarma en los sitios del desarrollo. Les habla el neurocientífico Henry Castillo, doctor en neurociencia, máster en neurociencia de Europa, profesor en 11 países, con 3 doctorados honoris causa, 12 premios internacionales y presidente de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios. Cuando hablamos de neurodesarrollo nos estamos refiriendo a todo el proceso de maduración cerebral que tiene un niño a partir de la interacción de funciones genéticas que trae y a partir de elementos ambientales. Aquí vamos a hablar de que el neurodesarrollo exitoso tiene que ver primero con que tengamos una genética saludable, segundo que se haya venido viviendo los procesos congénitos de la mejor manera, los factores de embarazo, es decir, la parte prenatal, la parte perinatal y la parte postnatal de forma exitosa como también. Tener un neurodesarrollo exitoso implica tener, como lo decía, una genética saludable. Cuando el niño nazca, llegar a un ambiente adecuado de estimulación y afectividad de parte de su núcleo primario. También una nutrición de calidad. A nivel prenatal, la madre debe tener una nutrición muy adecuada y a nivel postnatal, especialmente mientras la madre está lactando. Y el niño al momento del nacer, pues también tener niveles de nutrición de la máxima calidad. En este sentido, cuando hablamos de neurodesarrollo exitoso, hablamos de una estrecha relación entre lo genético, lo congénito y lo ambiental. Influyen decisivamente en la mayor producción de sinapsis neuronales, que todos estos procesos se den de forma adecuada, lo cual implica a su vez una mayor y mejor integración de las funciones cerebrales y la organización de los procesos cognitivos de mejor calidad. El proceso de la lactancia materna, quiero hacer un énfasis importante porque algunas investigaciones han denotado que la lactancia correlaciona directamente con un mejor coeficiente intelectual, mejores procesos de aprendizaje e incluso se ha logrado estimar en investigaciones longitudinales que a mayor lactancia hay mayores ingresos cuando la persona ya ha crecido y tiene 30 años de edad. Entonces este es un proceso bien interesante. Desafortunadamente en la cultura moderna algunas damas piensan o tienen alguna cantidad de mitos alrededor de que la lactancia puede deteriorar o dañar la forma o el sentido de sus senos. Recordemos que cuando hablamos de neurodesarrollo a nivel de nuestro cerebro hablamos básicamente de 4 etapas del desarrollo. Podemos resumir estas etapas del desarrollo cerebral en la proliferación neuronal, todo ese proceso en el cual se produce y se reproducen las células neuronales, la migración, que es ese proceso por el cual las células empiezan una serie de viajes a un punto de llegada donde se convertirán en células de diferentes órganos del cuerpo. La organización y la laminación del cerebro como tal sería una tercera etapa y por último la mielinización de los axones. Sabemos que una vez ya tenemos todas las neuronas formadas, pues las vías, especialmente las de mayor longitud, van a requerir de la formación de vainas de mielina para hacer que la neurotransmisión sea mejor y sea más rápida. ¿Sí? Estas etapas, hay que recordar, no son etapas consecutivas, se van superponiendo unas a otras y pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio. Un ejemplo de esto es el consumo del alcohol en la madre gestante o la desnutrición del niño en los primeros años de vida. Todos estos procesos pueden afectar a más de una fase en forma permanente. Entonces son elementos esenciales la nutrición, la salud, la estimulación y el afecto para que el neurodesarrollo se produzca de la mejor manera posible. Pero ¿cómo podemos saber nosotros evaluar que el neurodesarrollo se está generando, se está desarrollando de la mejor manera posible?
a través de los denominados hitos del desarrollo. Estos hitos deben ser evaluados por especialistas de las áreas de las ciencias de la salud. La evaluación de los hitos del desarrollo en el niño permite estimar que el desarrollo cerebral se esté dando de la forma adecuada dentro del marco indicado y dentro de los tiempos que son apropiados para el desarrollo del niño. Si hay retraso en alguno de ellos, como por ejemplo la demora de caminar en un niño, debemos entonces determinar todos los elementos que llevan y permiten el desarrollo motor y la actividad de caminar y la habilidad de caminar, como por ejemplo la sedestación, el gateo y la marcha con apoyo. Si esto se ha logrado a tiempo, una de las cosas importantes que se ha venido a descubrir recientemente es el gateo. El gateo tiene una importancia fundamental en el desarrollo del niño, porque el gateo permite la alternancia de los miembros superiores, es decir, los brazos y manos con las piernas, y el gateo es una de las acciones o habilidades que permite mejor el desarrollo completo del cuerpo calloso y la integración de los dos hemisferios cerebrales. Por eso las enfermeras y los pediatras dicen que el gateo es tan importante y tiene que ver porque permite la integración de los dos hemisferios a través de la formación robusta de las comisuras que van a conectar el hemisferio izquierdo con el derecho. Y esas comisuras son las que van a permitir la integración de los dos hemisferios en las acciones tanto comportamentales como cognitivas, y a la vez van a facilitar procesos del desarrollo en todos los sentidos, en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, en el desarrollo intelectual y en los procesos de aprendizaje. Todos estos elementos tienen que llamar la atención del profesional, porque si hay un retraso en cualquiera de los hitos del desarrollo es importante hacer las remisiones indicadas a los profesionales expertos de estas líneas, como pueden ser, por ejemplo, los pediatras, los neuropediatras, los psicólogos infantiles o los neuropsicólogos infantiles, entre otros. Hay un dato que es bastante importante y es cuando hablamos de la involución o de la regresión a un estado anterior del desarrollo. Cuando hablamos de estos conceptos de involución o regresión, estamos hablando de la pérdida de habilidades que el niño ya previamente había desarrollado, que el niño había adquirido, y se genera un estado o un regreso a un estadio anterior de cosas que el niño ya había logrado. Por ejemplo, si se observa que se está dando algún grado de involución, es una señal de alerta que debemos dar fuertemente para que los padres consulten los expertos respectivos. Hay unos casos de involución más leves, por ejemplo, cuando nace un segundo niño, el niño mayor, si es pequeño, tiende a involucionar en algunas cosas, como si ya había logrado, por ejemplo, el control de esfínteres de la vejiga. Cuando nace el hermanito y la madre tiene que poner toda la atención sobre el nuevo niño, entonces muchos niños tienden a involucionar y a volver a perder el control de esfínteres. En este caso no es tan grave porque se debe más a un tema emocional, pero debemos tener también mucho cuidado con cualquier síntoma de regresión o involución a estados anteriores del desarrollo. Otro de los puntos importantes que los pediatras chequean, testean y escanean con mucha frecuencia en la evaluación del neurodesarrollo es determinar si el tamaño de la cabeza corresponde al adecuado para la edad. El perímetro cefálico es una medida de referencia muy sencilla, pero debe realizarse por los profesionales indicados para estimar de forma rápida si los procesos del desarrollo del cerebro se han dado en la forma adecuada. Cuando hay alteraciones del perímetro cefálico, podemos estar frente a la condición de microcefalia cuando es menor o macrocefalia cuando es mayor, y debe ser en estos últimos casos motivo de alarma. Decimos que un niño recién nacido o una niña recién nacido deben tener alrededor de un perímetro cefálico de alrededor de 50 centímetros digamos con un perímetro craneal de 34.8 más o menos,
y estamos hablando de un niño que recién nacido que va a pesar alrededor de 3,5 kilos. Y con la edad, pues obviamente el perímetro cefálico va subiendo, va aumentando, hasta que hacia la edad de 3 años esperamos un perímetro cefálico por encima de los 90 centímetros. El perímetro cefálico es una medida importante y directa del desarrollo de la caja craneana y por ende del desarrollo cerebral como tal. Vamos a hablar siempre de los procesos del desarrollo. Cuando hablamos de procesos del desarrollo tenemos que hablar de desarrollo motor, tenemos que hablar de desarrollo sensorial, tenemos que hablar de desarrollo cognitivo, tenemos que hablar de desarrollo emocional y de desarrollo social. En la conferencia del día de hoy vamos a tomar especialmente el desarrollo motor, el desarrollo sensorial y el desarrollo del lenguaje, que son como la base del desarrollo cognitivo, el desarrollo social y el desarrollo afectivo. Es decir, que estos desarrollos son claves y se dan más temprano que los demás y son la base para el desarrollo de los demás. A nivel del desarrollo motor, siempre hablamos de dos tipos, del desarrollo motor grueso y del desarrollo motor fino. En cuanto al primero de ellos, es decir, el desarrollo motor grueso, tenemos que decir que el desarrollo se genera a través del principio cefalocaudal, es decir, que se genera a partir de la cabeza hacia los pies. Primero el niño empieza a desarrollar la capacidad de su cuello para sostener el peso de la cabeza. Luego vienen las manos, la parte superior del tronco, luego la parte media del tronco, luego la parte inferior del tronco y por último el niño va a desarrollar las funciones del tren inferior, es decir, de sus piernas y pies. Ese es el principio denominado principio cefalocaudal. Es básico para mantener el equilibrio y la postura del movimiento. Cuando hablamos del desarrollo motor, es la clave para que el niño pueda lograr el equilibrio, mantener la postura indicada y que pueda posteriormente desarrollar el movimiento. Y permite primero, como lo decía ahora, primero controlar la cabeza, luego la posibilidad de sentarse, gatear, caminar, saltar, correr y ya más adelante el poder subir escalas como tal. El desarrollo motor fino, ¿sí?, se sigue un principio que se denomina el principio próximo distal, es decir, que el desarrollo se va a dar, el control motor fino se va a dar de la parte de la línea media del cuerpo hacia la línea externa del cuerpo. Es decir, el niño primero va a tener el control, por ejemplo, de lo que está cerca a la parte central del pecho, luego hacia el hombro, luego hacia el antebrazo, codo, brazo y por último va a ser las manos. Es decir, ese es el principio próximo distal y permite el uso de las partes individuales del cuerpo, como las manos. Requiere la coordinación óculo-manual para poder lograr hacer comportamientos como coger juguetes, manipularlos, agitar objetos, dar palmadas, tapar o destapar objetos, agarrar cosas medianas o pequeñas, enroscar, entre otro tipo de cosas. Es muy importante aquí que la relación de integración oculomotora se dé de forma adecuada, porque eso es lo que va a permitir que el niño, a través de la coordinación de sus manos con su procesamiento visual, pueda hacer todos estos movimientos que hemos descrito anteriormente. Dentro de los hitos del desarrollo motor grueso, tenemos lo que tiene que ver con el control cefálico a los 3 meses, sentarse hacia los 6 meses, el inicio del gateo hacia los 9 meses. Se calcula que entre los 12 y 15 meses el niño debe empezar a dar los primeros pasos con apoyo. Ya hacia los 18 o 20 meses el niño ya debe estar caminando correctamente e intentando hacer subida y bajada de escaleras. Hacia los 24 meses ya debe estar corriendo. A los 36 meses ya debe estar saltando en 2 pies y después de los 36 meses, hacia los 48 meses, debe tener la capacidad de saltar en un solo pie. El tema de los reflejos es un tema importante dentro del desarrollo motor. El niño nace con una serie de reflejos motores que le van a permitir sobrevivir, pero a lo largo del camino esos reflejos tienen que irse desapareciendo. El desarrollo requiere de la aparición entonces y desaparición de estos reflejos controlados por los niveles inferiores del sistema nervioso central. Esto permite respuestas posturales y motoras funcionales y voluntarias. Asimismo, el control postural
surge de una compleja interacción entre el sistema músculo-esquelético y el sistema nervioso. Todos estos dos sistemas, denominados en conjunto, se le llama sistema de control postural. Veamos un poco acerca de los tipos de trastornos que suelen aquejar a los niños en los 5 primeros años. Tenemos los retrasos del desarrollo motor, tenemos los trastornos neurodegenerativos y tenemos los trastornos motores de origen central, neuromuscular u osteoarticular. Pues en los niños se van a presentar principalmente el primero, los retrasos del desarrollo motor, y los terceros, trastornos motores de origen central. Esos son los que más van a aparecer en los niños de edad preescolar. Los retrasos en el desarrollo motor es una serie de condiciones a las cuales podemos decir que van a aparecer un poco tarde en el desarrollo temprano, o cuando los niños hacen que esos movimientos motores aparezcan tardíamente o que no aparezcan de alguna o de varias de las destrezas motoras que el niño requiere. Entonces vamos a estar hablando de un retraso en el desarrollo motor. En este punto hay que tomar en cuenta los hitos del desarrollo motor y los rangos de variación entre uno y otro. Hemos hablado de algunos trastornos motores neurodegenerativos como la involución psicomotriz, que puede ser causada por enfermedades de origen metabólico, es decir, cuando un niño pierde habilidades motoras que previamente había adquirido. Estamos hablando de trastornos involutivos que tienen que ver con elementos de origen metabólico. Los otros trastornos, que son los trastornos de origen y basados en el sistema nervioso central, aquí se incluyen todas las condiciones que pueden ocasionar una noxa o una lesión al sistema nervioso central. Estas noxas o lesiones se pueden producir por elementos a nivel prenatal, perinatal o postnatal. Aquí podemos colocar algunas condiciones como la lesión cerebral aguda en los traumatismos encefalocranianos severos, condiciones de accidentes cerebrovasculares, encefalopatías que son frecuentes en los niños, infecciones del sistema nervioso central como la meningitis, la encefalitis y los abscesos. Cuando se produce una condición de atraso, en algunas ocasiones tenemos que hablar de un retardo del desarrollo o en otros casos menos afortunados de un retardo mental. El retardo del desarrollo se da generalmente por una o varias líneas del desarrollo. Yo puedo hablar de un desarrollo motor y el niño puede tener un desarrollo del lenguaje bien, puede tener un desarrollo cognitivo bien o puede tener un desarrollo social relativamente bien. Es decir, que se pueden presentar los retardos del desarrollo por áreas específicas y no necesariamente todas tienen que ir incluidas en un retardo del desarrollo. Eso se llama retardo específico del desarrollo. Pero cuando hablamos de varios retrasos en varias áreas, podemos enfrentarnos a un retardo generalizado del desarrollo y en algunas condiciones también al retardo mental, que no es otra cosa que un retraso en el desarrollo de las habilidades cognitivas e intelectuales. Los retardos o retrasos producen lentitudes en las adquisiciones de las destrezas y generan dificultades en la precisión y la armonía, en el caso motor de la motricidad fina. Tenemos que hablar también, además del desarrollo motor, del desarrollo sensorial. El desarrollo sensorial es la base del desarrollo cognitivo y del desarrollo motor, es decir, el desarrollo sensorial es básico porque el desarrollo motor no se podría dar sin el desarrollo sensorial y el desarrollo cognitivo tampoco estaría bien si no está fundamentado en el desarrollo sensorial. Si un niño carece de estímulos, sea por temas de sociofamiliares o por una enfermedad neurológica, se va a ver afectado todo el desarrollo del niño en todas sus áreas, en la motora, en la emocional, en la mental, en la afectiva y la social. Es de anotar que incluso el desarrollo sensorial se empieza a dar desde antes del nacimiento. El feto ya puede percibir los niveles de luz y oscuridad, puede escuchar las voces o los sonidos o sentir la calidad del útero y puede también empezar a iniciar el desarrollo de temas de olfato y de gusto. Dentro del desarrollo sensorial es muy importante el desarrollo visual. Al nacer la retina es un punto importante al momento del nacimiento. La retina del nacimiento ya está completamente desarrollada y es por esto que la percepción de la luz es posible, mientras que el cristalino de los niños recién nacidos aún está inmaduro, por lo que el enfoque visual estará reducido en los primeros días de vida y los primeros meses.
La visión de color de un niño recién nacido es muy restringida. Solo podrá distinguir la luz de la oscuridad y las sombras en algunos casos, y también el movimiento. El recién nacido puede mirar a la cara de la madre y la viene a reconocer en toda plenitud hacia los 3 meses de edad. El recién nacido presta atención por más tiempo a rostros y círculos concéntricos, es decir, hay una condición genética de que el niño preste mucha más atención al rostro humano, porque el cerebro tiene una parte bien interesante especializada en el procesamiento de rostros, que es el gyrus fusiforme. Y también hay un proceso de reflejo que llama la sonrisa social o la sonrisa del bebé, que se produce cuando el niño ve en conjunto un estímulo que integra ojo, nariz y boca. Cuando se presentan alteraciones del desarrollo visual, esto puede afectar fuertemente procesos como el aprendizaje. La forma anormal o asimétrica de las pupilas hay que evaluarlas, porque esto le debe llamar la atención al profesional de la salud que está evaluando al niño. El profesional debe evaluar si el niño tiene pupilas anormales, si el niño mueve los ojos de forma anormal, o el niño no logra o no parece lograr ver de la forma adecuada para su edad. Los preescolares y escolares pueden quejarse de una visión borrosa, y esto les causaría dolor de cabeza o cefalea. Los niños que ya leen y escriben pueden presentar problemas de lectoescritura y cálculo o problemas del aprendizaje si se encuentran procesos o problemas del desarrollo visual o alteraciones del orden visual. También hay que evaluar la parte del desarrollo auditivo. Como ustedes saben, pues este es uno de los sistemas más importantes para todo el desarrollo del niño, y es el más importante para el desarrollo del lenguaje. El estímulo a través de las ondas sonoras va a ingresar por el conducto auditivo externo que vemos ahí en la imagen. Luego se hace tránsito al oído medio y por último al oído interno. De allí es donde a través de los cilios auditivos de la cóclea se transmitirán las señales por el oído, por el nervio auditivo, mediante impulsos nerviosos. Y a través del nervio auditivo la información llegará hasta la corteza cerebral, exactamente hacia el lóbulo temporal. El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, y uno de los hallazgos importantes es que prefiere la voz humana. A los 2 meses ya puede localizar orígenes de sonidos, y esto muestra un buen desarrollo auditivo. Pero ¿qué pasa si se presentan alteraciones en este sentido? La discapacidad auditiva puede llevar a un niño a tener grandes dificultades para el desarrollo adecuado del lenguaje, ¿sí? Debemos saber que la discapacidad auditiva lleva a una menor estimulación del niño pequeño y una gran dificultad para la comprensión y la expresión del lenguaje, además de una estructuración anómala del pensamiento y consecuencias socioafectivas severas, porque el niño, cuando tiene problemas auditivos y tiene por ende problemas de lenguaje, va a tener dificultades en la socialización, y eso va a afectar su autoestima. Si bien se describen una serie de factores de riesgo para la discapacidad auditiva, como por ejemplo el nacer prematuro, el bajo peso al nacer, el uso de ciertos medicamentos y ciertas enfermedades neonatales, debemos evaluar muy bien que el niño que estaba frente a nosotros no vaya a tener una sospecha de una disfunción auditiva, porque esto va a causar graves problemas, no solamente para el lenguaje, sino posteriormente para el aprendizaje, las habilidades de lectura, escritura y cálculo. El desarrollo del lenguaje es otra de las grandes áreas que debemos evaluar bastante bien. Vamos a hablar de que un niño va a tener una etapa preverbal entre los 10 y 12 meses de edad, va a dar sus primeras palabras entre los 12 y 15, 18 meses, y debemos recordar que un problema de lenguaje nos va a llevar a un problema de aprendizaje. Las teorías del lenguaje sostienen que el lenguaje evolucionó a partir de un amplio grupo de llamadas instintivas que expresaban estados emocionales.
Al parecer en los humanos, las primeras manifestaciones del lenguaje eran en forma de onomatopeyas, es decir, la onomatopeya es una forma de expresión a partir de los sonidos que emiten las cosas de la naturaleza y del mundo en su totalidad. Los primeros ejercicios vocales estaban cargados de emociones tales como la angustia, el júbilo y la excitación sexual. Igualmente, el lenguaje evolucionó a partir de un conjunto de gestos y la vocalización, lo que podría justificar la inexplicable correlación entre la dominancia manual y el lenguaje verbal de signos, ambos localizados en el hemisferio izquierdo. En la adquisición del lenguaje, entonces, vamos siempre a mirar esto de la etapa preverbal, y los investigadores y los científicos estiman que los niños van a decir sus primeras palabras. En más de un 90% de los niños dicen sus primeras palabras antes de los 18 meses. Pero ¿qué pasa si hay trastornos del lenguaje? Ahorita hablábamos sobre eso. Un trastorno del lenguaje es casi que equivalente a un trastorno del aprendizaje posteriormente. Los problemas del lenguaje pueden ser de tres tipos: o de comprensión, es decir, cuando el niño se le habla, el niño no entiende adecuadamente con claridad; de producción, el niño tiene dificultades para verbalizar sus pensamientos; o mixtos, es decir, que comprometa tanto lo comprensivo como lo expresivo. Pero una cosa importante que debo anotarles a ustedes es que un problema o un trastorno del lenguaje no se debe confundir con un problema del habla. Un problema del habla es del aparato fonoaudioarticulatorio, es decir, es un problema periférico, mientras un trastorno del lenguaje es un problema central como tal, ¿sí? Estos problemas pueden afectar el tema social, el tema intelectual, pueden producir aislamiento y regresión. Van a asociarse con rendimiento académico pobre y finalmente con problemas de aprendizaje. Vuelvo y repito, el énfasis es no confundir un problema del habla con un problema del lenguaje. Un problema del habla es periférico, es del aparato fonoaudioarticulatorio. Entonces, estos problemas del habla son, por ejemplo, la tartamudez, que se llama disfemia, ¿sí? Una disartria, que tiene que ver con un problema de articulación del aparato fonoaudioarticulatorio; una dislalia, cuando el niño, por decir carro, dice talo, ¿sí? Y otros trastornos de la prosodia y la voz nasal. Es decir, estos son problemas del habla, no son problemas del lenguaje. Y, por tanto, son diferentes, se tratan diferentes, y los problemas del habla son de mucha menor gravedad que el problema del lenguaje. Entonces, tengan muy en cuenta esto, porque esto es una pregunta fija que cae y que puede confundirlos a ustedes en un momento de una evaluación neuropsicológica de un niño. También en las otras líneas ya hablamos del desarrollo motor, del desarrollo sensorial, del desarrollo del lenguaje. Ahora vamos a hablar del desarrollo social. A los 3 meses el niño ya empieza y trae unos dispositivos innatos para el intercambio social. La sonrisa que veíamos ahora que el niño tiene es una forma de reflejo que le ayuda al cuidado de los adultos. A los 6 meses ya tiene una risa social, mira a los ojos y sonríe, y se ríe espontáneamente en presencia de personas, ¿sí? Esto es un tema bien importante porque el desarrollo social nos exige también y toca directamente con el desarrollo emocional del niño. Entonces, ahí vemos la tabla del desarrollo social normal. El niño recién nacido puede mirar, a los 3 meses sonríe, a los 6 meses ríe, a los 9 meses ya logra imitar, a los 12 meses ya hace comportamientos de señalamiento, a los 15 meses voltea, a los 18 meses ya exhibe, muestra y proyecta, y a los 24 meses ya logra establecer un juego interactivo con otros niños o con otros adultos. La condición clínica más fuerte de alteración de la conducta social se llama el autismo. Sí, el autismo es un término que se acuñó en 1943 cuando Leo Kanner y Hans Asperger realizaban las primeras descripciones relevantes de niños con una serie de síntomas. Kanner describió niños con aislamiento profundo que mostraban deseos obsesivos de no aceptar cambios,
que solían presentar una fisionomía inteligente y pensativa, y su conducta se caracterizaba por una relación intensa con objetos y una comunicación verbal anormal. Estos criterios diagnósticos fueron modificados por Asperger hacia el año de 1944, cuando agregó otros síntomas como la falta de empatía, la ingenuidad, la poca habilidad para hacer amigos, un lenguaje pobre y repetitivo, una pobre comunicación no verbal, una ausencia de interés social y un interés desmesurado por ciertos temas, de una manera estereotipada. También niños con alguna torpeza motora y algunas dificultades de coordinación. Hoy ya podemos ver los criterios actualizados de acuerdo a la APA, a la American Psychiatric Association, a través del DSM-5, ¿sí? En el cual habla de déficits persistentes en la comunicación social e interacción social a lo largo de múltiples contextos. Déficit en la reciprocidad socioemocional, rango de comportamientos que, por ejemplo, van a mostrar acercamientos sociales inusuales y problemas para mantener el flujo de ida y vuelta en las conversaciones, es decir, los turnos conversacionales. Déficit en las conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social y rasgos de comportamiento que van a generar dificultad para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales. Déficit en el mantenimiento de relaciones, patrones repetitivos y restringidos de conductas, de actividades e intereses que se manifiestan en dos o más áreas, y otra serie de conductas que nos muestran cómo el autismo realmente es una alteración fuerte de la conducta social. Esto se ha asociado también con alteraciones en lo que Prema denomina teoría de la mente, alteraciones de la cognición social y en otros elementos que se evalúan con una prueba que se llama la tarea de la falsa creencia. En conclusión, hemos dado esta exposición para evaluar el correcto proceso de desarrollo, es decir, cómo hacer, qué elementos debemos tener en cuenta para lograr hacer una buena evaluación del neurodesarrollo de un niño. Evaluar el correcto proceso de desarrollo es clave para poder identificar oportunamente el riesgo o la presencia de anomalías en una o varias de sus áreas, ya sea esta motora gruesa o fina, sensorial, problema del lenguaje o social. Ante la detección o sospecha de la alteración del desarrollo neurológico, todo profesional del área de la salud deberá alertar oportunamente a los padres para que busquen los especialistas pertinentes y las terapias pertinentes. En conclusión, evaluar, alertar, prevenir a tiempo y hacer intervención temprana de los problemas en los niños es la clave para el futuro de todos ellos. Muchas gracias.